Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con las empresas, cómo se vive en las empresas las distintas actividades, más teniendo en cuenta los periodos de pandemia. Vamos a tratar sobre el coaching empresarial, para lo cual hemos convocado a Virginia Cabrera. Ella es directora de la Payá, consultora alternativa especializada en desarrollo organizacional, transformación cultural y programas de aprendizaje experiencial desde el humanismo. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Hola Horacio, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte en el programa porque, bueno, convocamos a líderes de los distintos sectores, referentes, y más teniendo en cuenta la época que estamos viviendo, ¿no? Justamente un poco la consultora está enfocada en lo que son competencias blandas que hoy por hoy podemos decir que a veces no son tan blandas como uno piensa, ¿no? Porque de hecho hay que producir algún tipo de transformación. De hecho, te comento que me gustó la frase, digamos, que tienen ustedes con respecto a intentando resolver lo que no permite que el trabajo sea una hermosa expresión de la vida, ¿no? Por eso siempre apuntando al desarrollo y a mejorar. Un poco para comenzar, nos gustaría que nos comentes cómo ha sido la actividad, más teniendo en cuenta a partir de la pandemia, ¿no? Se ha producido realmente algo que nos ha afectado a todos y ha cambiado hábitos, formas de trabajar. ¿Cómo viviste vos desde el punto de vista del trabajo con las empresas, las reacciones? Sería interesante que nos comentes. Sí, tal cual, Horacio. Evidentemente, como yo digo, nadie la estuvo pasando ni la está pasando del todo bien en este momento, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto se traslada a la empresa sin dudas. Sí, y tal cual, esto de las habilidades blandas, ¿verdad? Si bien tal cual, es lo que hacemos, es lo que trabajamos muchas veces. Esto de decirle habilidades blandas es como que queda, como que no es tan importante, pero ahora es como que hay una sensación, había sido que sí es muy importante, ¿no? O sea, ya nos venía pasando esto, pero bueno, ante la escasez muchas veces es como decimos, sí, esto es muy necesario, ¿no? Y en las empresas se vio muchísimo, por supuesto que depende mucho de cada empresa, del rubro, hubo rubros muchísimo más afectados que otros, hubo empresas que no pararon en toda la pandemia ni en las peores etapas restrictivas, por así decirlo, otras empresas que hasta hoy están haciendo home office. Entonces, sí, si bien hay realidades distintas, en algún punto todos estamos afectados, ¿verdad? Porque lo que nos está pasando a nivel personal, de tener que administrar la casa, el trabajo, el colegio de los hijos, de poder equilibrar, de perder espacio de descanso, porque antes, bueno, todo lo que es el descanso, no solo físico, sino social, emocional, muchos perdimos eso también. Entonces, claro, es un desafío personal enorme que llevamos al trabajo, o sea, no podemos eso de colgar la bolsita de los problemas antes de entrar, ¿verdad? O sea, tipo, entramos con todo lo que nos pasa y nos vamos con todo lo que nos pasa. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hemos sido afectados y nadie se quedó afuera, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, y un poco a partir de ahí también se vio, por un lado, bueno, el tema de trabajar, del tema home office que se ha instalado, que tiene sus ventajas, ¿no es cierto?, en ciertos aspectos, pero a nivel de, digamos, el trabajo en equipo, esas, digamos, esos contactos que había, digamos, dentro de la empresa que a lo mejor daban otras posibilidades, ¿no? Porque ahora es como que está muy pautado, si bien, bueno, tenemos mayores posibilidades a lo mejor de acceso en distintos momentos, pero hay algo que está faltando, ¿no es cierto? Sí, sí, el contacto, la cercanía, el contacto físico, el estar juntos, por supuesto que eso falta, pero yo te confieso, Horacio, que nosotros hemos descubierto un camino muy interesante también, ¿no? Es como que, por supuesto, en cualquier proceso de cambio y de aprendizaje como el que todos tuvimos, fue un aprendizaje acelerado esto para todos, hay que ver qué oportunidades surgen, ¿no? Entonces, ahí un poco pasa, bueno, ¿en qué nos enfocamos? ¿En lo que nos falta o en lo que podemos aprender, ¿verdad? O sea, siempre se trata de eso. Entonces, sí, si bien es algo que falta, conte que, bueno, nosotros hemos retomado los encuentros presenciales desde hace varios meses ya, desde que tuvo permitido, por decirlo, pero no con todas las empresas. Ahí hay que trabajar
muy de cerca con nuestros clientes, ¿verdad? Con los equipos, porque hay equipos que por ahí se sienten seguros de un espacio presencial hoy y otros que no, y eso está perfecto. O sea, nosotros tenemos que generar un entorno seguro para poder aprender. Si nosotros no estamos seguros y tranquilos, no podemos aprender ni evolucionar, ¿no? Entonces, ahí depende mucho un poco del grupo, pero en el trabajo remoto yo creo que esto vino para quedarse, o sea, no vamos a volver a la normalidad, o sea, vamos a crear una normalidad nueva cuando todo esto se normalice, entre comillas, un poco más, pero yo creo que el trabajo remoto que ya venía en aumento y que terminó un poco de dar esa vuelta de tuerca que faltaba, va a permanecer. Entonces tenemos que ver qué oportunidades nos da. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con empresas regionales y es mucho más fácil juntar a la gente, ¿verdad? De gente de otros países, mismo acá, empresas en Paraguay con sucursales, entonces que fue mucho más fácil encontrarnos y participar todos de un mismo espacio. Y eso a veces sin el trabajo remoto, digamos, sin el hábito que hemos instalado de estar ahora conversando nosotros por Zoom, era difícil antes, sin duda, era mucho más difícil, hoy se hace mucho más fácil eso. Claro, se toma como algo más habitual y digamos, es como que nos sentimos cómodos también a través de este medio, pero igualmente, ¿cómo has visto con respecto a la dinámica y la productividad dentro de las empresas, ¿no? Porque a lo mejor al principio toda la gente muy predispuesta al contacto, bueno, estando desde la casa, no teniendo tampoco que viajar, o sea, tenía sus aspectos positivos, como dijimos, ¿no? Pero por otro lado, al transcurrir el tiempo, también cómo ves la dinámica y la productividad. ¿Eso se han visto afectado en cierta medida? ¿Ves que hay digamos, en cierta medida hay alguna necesidad de complemento? Sí, sí, yo creo que tiene que ser o sea, pensando en futuro y en cómo esto te tendría que terminar de normalizarse, debería ser algo híbrido, ¿sí? O sea, el contacto personal lo tenemos que volver a encontrar, digamos, ¿verdad? Al estar cerca genera muchas cosas que a través de una pantalla no son posibles. Eso para mí es así y soy sumamente sincera. Pero por otro lado, como te decía antes, también hay que ver cómo podemos usar este espacio, porque no es lo mismo, o sea, no podemos pensar que lo mismo que hacíamos presencialmente lo podemos hacer en el entorno virtual. No, es otro dispositivo, nosotros lo vemos así. Entonces, un entrenamiento tiene que estar pensado para lo virtual. Entonces, si vos como cambiás ese paradigma y empezás de cero, por así decirlo, podés generar experiencia de aprendizaje de impacto en un entorno virtual. Se puede, pero hay que cambiar un chip, o sea, hay que entender qué posibilidades nos da lo presencial y qué no, y qué posibilidades nos da lo virtual y qué no, y tratar de combinar, ¿no? Si yo creo mucho, amo el encuentro, la mirada, el espacio presencial, pero me estoy enamorando bastante también de esto de lo virtual por las posibilidades nuevas que aparecen, ¿verdad? Creo que una combinación sería como así lo ideal. Ideal. Claro, y ahora notás que desde las empresas hay una necesidad de esa reunión, aunque sea de compartir, de juntarse al aire Sí, libre, de tener algún momento de distensión y a nivel de compañeros, ¿no? sí, sí, porque aparte, fíjate, Horacio, que esto es agotador, o sea, esto ya está, hay estudios que lo han demostrado, el agotamiento del Zoom, del agotamiento de este tipo de espacios, porque nos genera mucha ansiedad, o sea, hay muchas cosas que todavía no terminamos de aprender. Fíjate que nos estamos mirando a nosotros mismos, eso no existe en una conversación cara a cara, vos no te mirás a vos mismo todo el tiempo, vos estás concentrado en el otro. Entonces Exacto. hay muchas cosas que generan una ansiedad, generan cansancio y lo que es el descanso sensorial es más necesario que nunca. O sea, yo no puedo estar 24 horas frente a una pantalla, me agoto, por más que duerma 8 horas. O sea, hay mucho que cuidar en cuanto al descanso y en cuanto al estrés que nos está generando esto. Por eso sí, el descanso social, el encontrarnos, antes salir a almorzar, tener un after con los compañeros, era como algo del día a día y ahora está más valorado que nunca, o sea, y me lo dice la gente en los entrenamientos, ¿verdad? O sea, tipo, ¿cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a ir a tal lado? ¿Cuándo vamos a hacer tal cosa? O sea, evidentemente hay una necesidad, pero por eso te digo, mi camino es un poco la combinación y el cuidar este equilibrio que necesitamos encontrar. Claro, un poco, Virginia, lo que estabas mencionando, el aspecto de la necesidad de juntarse, también hay estudios que hablan de la productividad en cuanto a esos encuentros informales que se daban en la oficina y gente comprometida que a lo mejor
compartía cierta información, digamos, para abocarse a determinados proyectos, y salían, digamos, cosas creativas, digamos, ¿no? De ese producto, de esa reunión. Y sobre todo la generación de vínculos, Horacio. Yo siempre lo explico de una manera muy simple en los entrenamientos, es, imagínate vos tenés que llamar a alguien de la fábrica, trabajás en una empresa con 500 personas, tenés que llamar a alguien que no conocés, que nunca viste, y le tenés que hacer un reclamo, le tenés que pedir algo. Qué diferente es esa conversación si es alguien con quien ayer te sentaste a almorzar, si es alguien con quien te sentaste a tomar un café. Va a ser otra conversación, por ende otro resultado. O sea, el generar vínculos y esto de generar esas relaciones de cooperación que se dan mucho en los espacios informales, por así decirlo, es clave, sí, se tiene que dar. Y bueno, pero incluso nosotros hemos trabajado ese tipo de espacios informal por este medio, o sea, es decir, Por este medio, claro. encontrarnos, claro, virtualmente para conversar, para hablar de otra cosa que no tenga que ver con el trabajo, para hablar de temas que hoy a la gente le interesa tocar y hay que poner sobre la mesa, y ha funcionado súper bien también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro el objetivo y luego vemos el dispositivo, digamos, el dispositivo tiene que ser después, ¿verdad? Primero tenemos que tener claro para qué queremos encontrarnos y a partir de ahí avanzar, ¿verdad? A ver cómo. Claro, sí, eso que vos mencionabas de encontrar justamente la forma de aprovechar este espacio, de aprovechar el medio, pero de otra manera, ¿no? Con otros elementos, con otra dinámica, ¿no es cierto? Ahora, Exacto. te pregunto, ¿qué tipo de talleres o actividades emplearían hoy en día para esta situación, ¿no? Siempre tomando en cuenta las normas de precaución y prevención, ¿no? Sí, bueno, y a nosotros, mira, nos costó un montón, sinceramente, esto de reinventarnos, ¿verdad? Todos hemos pasado procesos de cambio, pero sí, nosotros estábamos muy acostumbrados, muy incorporados. En Arapayá estuvo siempre el trabajo al aire libre, el contacto, el estar cerca, ¿verdad? Entonces sí, costó un poco el crear programas. ¿Por qué? Porque tenían que ser programas que mantengan esa esencia. O sea, nosotros no queríamos, como te decía antes, no es lo mismo hacer algo presencial y algo virtual. Cuando tu entorno cambia, cuando el contexto, el dispositivo es otro, vos tenés que pensar en eso y cómo en este nuevo escenario puedo mantener la esencia de lo que es nuestro enfoque de consultoría y de entrenamiento. Entonces, eso costó un montón para nosotros, pero hemos logrado generar programas entonces nuevos en este tipo de espacio, ¿verdad? Y bueno, dos programas especialmente que hemos creado como respuesta a esto es una formación de facilitadores de aprendizaje dentro de las organizaciones, porque a nosotros nos parece clave que hoy los jefes, los líderes, tengan la capacidad de formar a sus equipos más que nunca, porque todos estamos pasando por momentos donde tenemos que aprender cosas nuevas. Antes lo hacíamos así, ahora lo hacemos así. Esto es algo diario hoy. Entonces ahí tenemos que tener líderes afianzados en el proceso y que tengan la capacidad de mostrar el camino. Entonces, esa formación de facilitadores que nosotros siempre tuvimos internamente, hoy la estamos trabajando para afuera, digamos, con empresas, con clientes, y es algo que fue considero que fue una excelente respuesta a la situación. Y otro programa que también está funcionando muy bien, que sí es para el espacio virtual exclusivamente, es el programa de bienestar laboral, que era lo que vos decías al inicio, un poco ese es el programa que responde a esto de ¿qué pasa? El trabajo tiene que ser una fuente de bienestar y es una hermosa expresión de la vida, pero muchas veces empieza a ser una fuente de malestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos recursos o capacidad o distinciones para poder resolver problemas. Es eso lo que pasa. Entonces nosotros generamos un espacio que siempre fue presencial, pero hoy también lo podés tomar virtualmente, de poder dar herramientas para resolver problemas básicamente, ¿verdad? Entonces, inteligencia emocional, técnicas creativas, trabajamos sobre el enojo, sobre la ansiedad, sobre el reclamo, sobre los reconocimientos, cosas del día a día que se hacen en cápsulas cortas, pero que a la gente le ayudan mucho a justamente este descanso mental, este descanso emocional que es necesario hoy para equilibrar. Y esos fueron dos programas muy buenos como respuesta a esta situación. Pero como te decía antes, Horacio, siempre hay que hacerlo bien acompañado con el cliente. Hay clientes nuestros que hace meses que están desarrollando encuentros presenciales y lo hacen súper seguros, entonces el contexto se puede dar y lo hacemos, pero hay otros que no, que están exclusivamente desarrollando programas virtuales y hay que poder acompañar a todos, ¿verdad?
Claro, el primer tema, lo que mencionabas del programa de formación de facilitadores, bueno, el tema del liderazgo, ¿no? Porque uno de los desafíos que se ven en las empresas y sobre todo los líderes hoy es gestionar, ¿no? Gestionar tanto la parte, digamos, sus competencias, sus responsabilidades, como su gente, ante un ámbito híbrido, digamos, ¿no? En realidad, bueno, home office en un momento 100% y híbrido de acá en más, ¿no? Entonces, ahí es como que el líder debe contar con ciertas herramientas que ustedes le facilitan, ¿no es cierto? Exacto, exacto. ¿Cómo mido la productividad? ¿Cómo mido el trabajo remoto? Un montón de desafíos que en realidad está bueno porque nos va a hacer enfocarnos realmente en los objetivos y en los resultados. Y a veces medimos cosas que no tienen mucho sentido estar midiendo, ¿verdad? Pero claro, para eso tengo que generar confianza, tengo que tener un sistema basado en la confianza, no en el control. Y eso no es fácil, tengo que tener herramientas para eso y ir hacia el camino del gerente como eso, como facilitador, como coach, como queramos llamarlo, pero como gestor del aprendizaje de sus equipos, o sea, el gerente, el jefe está para poder generar ese, y acompañar ese proceso de aprendizaje. Esa tiene que ser la función principal. Pero para eso hay que ir a la escuela, yo digo, para ser gerente hay que ir a la escuela, no es que como soy buen técnico, que esto pasa mucho, bueno, mañana me ascienden, ahora tengo un equipo de 10 técnicos y ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, yo soy técnico, no sé manejar a otros 10 técnicos, encima que eran mis compañeros antes y ahora soy el jefe. Entonces hay un montón de cosas que tienen que estar trabajadas y eso fue un poco la respuesta y hoy más que nunca porque se enfrentó más ese proceso de acompañar del jefe acompañando el transitar de los equipos hacia una nueva cotidianidad, hacia una nueva realidad. Tarea enorme, ¿verdad? O sea, tipo, si no tenemos herramientas, no estamos preparados, sí, es como que la vamos a pasar un poco mal en ese proceso, ¿no? Claro, y dentro de lo que son lo que es el programa de bienestar laboral, quisiera que nos comentes un poco qué es lo que más aprecia o busca la empresa con respecto a inteligencia emocional, la parte de creatividad, el tema de trabajar bajo presión, qué es lo que más se necesita en cierta medida, se aprecia o busca dentro de la empresa. Y este tema que acabas de mencionar, el tema de trabajo bajo presión, es muy buen tema porque, claro, no deberíamos trabajar bajo presión, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde sale esa presión? ¿De dónde sale esa exigencia? Muchas veces ni siquiera es de la empresa, muchas veces es de nosotros mismos, muchas veces es de otras cosas que nos están pasando en la vida que no tienen necesariamente que ver con el trabajo. Entonces, ¿cómo yo respondo a esa exigencia? Y cuando yo puedo verlo, cuando yo puedo ver que yo tengo maneras de responder a esa exigencia, es como que se abre un mundo nuevo, ¿no? Entonces hay paradigmas que pueden cambiar dentro de la empresa y eso es súper interesante, ¿verdad? Para cualquier desarrollo de equipo. Pero este programa tiene algo particular que es un espacio de contención que la empresa puede dar a su gente. Y eso es lo más valorado hoy, es lo más necesario, ¿verdad? Porque claro, la empresa está exigiendo mucho porque está exigiendo aprendizaje. Eso es lo que pasa hoy. O sea, ¿por qué? Porque la empresa está exigida, porque hay una competitividad muy alta, porque el mundo cambió, porque hay muchas cosas, no porque seamos nomás exigentes. O sea, hay una exigencia de mercado a la que hay que responder, por ende hay una exigencia a nivel interno. Pero entonces tenemos que equilibrar y poder dar también una contención, ¿verdad? Y también ese descanso del que hablábamos antes, de poder poner las cosas sobre la mesa, tener un espacio de conversación, de un lugar donde la gente pueda expresarse, donde le podamos dar herramientas prácticas que le ayuden a llevar su día a día, ¿verdad? O sea, llego, me enojo con mi jefe, ¿qué hago con ese enojo? O sea, ¿estoy todo el día enojada? ¿O puedo hacer algo y transitar ese enojo hacia algo que mejore la relación? Entonces, en esas pequeñas cosas de donde está la diferencia que hace a lo que después llamamos clima laboral y ambiente de trabajo. Están las pequeñas decisiones que tomo en el día a día. Y eso genera mucho interés por parte de las empresas porque es bien práctico, ¿no? Es bien práctico. A veces en la empresa como que tenemos, no tengo 8 meses para generar un proceso, no sé qué, ¿verdad? O sea, también tenemos muchas excusas en ese rango, pero como temas así bien prácticos y que nos pueden ayudar, suele funcionar muy bien. Claro, y con respecto a un poco por la época que estamos viviendo, me da la impresión que la inteligencia emocional, ese desarrollo de esa habilidad,
es bastante requerida actualmente y apreciada, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 es así. Cada vez está como más, eso, requerida, quizás sea la palabra, como que necesitamos más herramientas, ¿verdad? Porque antes es como que, es por una evolución natural, digamos, del sistema de trabajo, ¿verdad? Antes era algo que por ahí no era tan valorado, o quizás no podíamos ver lo que estaba generando. Hoy podemos ver los resultados de no hacer nada con eso, de no trabajarlo. Entonces es como que estamos más conscientes. Y por otro lado, bueno, el tema del talento, de retener el talento, ¿verdad? Este tema que está tan hablado hoy, a raíz del concepto de vida y trabajo que tienen las nuevas generaciones y que hoy está más fortalecido incluso por todos estos cambios. Entonces, claro, hoy no me gusta el lugar donde estoy, es mucho más fácil que me vaya, ¿no? Entonces, el Claro. hecho de que me guste el lugar donde estoy, no necesariamente se trata del impacto, si todos buscamos trabajar en un lugar con impacto, pero también buscamos trabajar en un lugar donde nos podamos sentir bien. A ver, al Claro. final todos hacemos lo que tenemos ganas, es así, o sea, nos movemos emocionalmente, o sea, después le buscamos la lógica, le buscamos explicaciones de por qué supuestamente estamos haciendo eso, pero en realidad hacemos lo que queremos, hacemos lo que tenemos ganas. Entonces, si no trabajamos en eso, nos quedamos sin nada. Claro, totalmente. Te comento, Virginia, que a través de la reacción de 5 días estamos haciendo un sondeo por Twitter relativo al tema que estamos tratando hoy, y dice lo siguiente: ¿cuál de estos factores crees que ayuda de forma positiva diariamente en tu rendimiento laboral? Ambiente laboral, 69%, perdón, vamos a leer primero las. Ambiente laboral, ¿Ah? trabajo estructurado, recreación empresarial, de los cuales ambiente laboral 69%, trabajo estructurado 22% y recreación empresarial 9%. Me gustaría un poco tu opinión al respecto. Sí, me disparó enseguida, Horacio, esto de que, claro, porque ¿para qué la empresa hace actividades recreativas o demás? Porque el objetivo tiene que ser crear ese ambiente laboral. Lo que importa es el ambiente laboral. Y eso es perfecto, porque muchas veces me pasa encontrarme, ¿verdad?, con empresas que han hecho cosas recreativas que sí, o sea, que en realidad no llevan a nada, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, sí, como, no sé, había mal clima acá, entonces nos subimos a un ómnibus y nos fuimos a conocer un cerro, ¿verdad? Y volvimos, pero en realidad no cambió nada. Pero claro que no va a cambiar nada, ¿verdad? Capaz que Claro. pasamos bien, nos divertimos, sí, pues se puede generar algún vínculo, pero eso no se trata de trabajar un problema que la empresa tenga, un objetivo que queramos desarrollar, o sea, para eso tiene que haber una metodología detrás. Y ahí, bueno, entramos, para nosotros es muy importante la profesionalización, específicamente cuando hablamos de recreación, hablamos un poco, está cerca lo que son los programas de aprendizaje experiencial, el aprendizaje a través de la experiencia, generalmente al aire libre, pero en realidad el aprendizaje experiencial no es que es al aire libre, porque el aprendizaje experiencial es aprender a través de la reflexión sobre el hacer, y esa reflexión puede darse en diferentes contextos, pero pensando en los dispositivos de outdoor, en los dispositivos de aventura, hay una metodología tras una profesionalización del facilitador en estas metodologías que tiene que estar. O sea, salir todos juntos a ir a conocer un parque no es aprendizaje experiencial, y eso lastimosamente nosotros tenemos que seguir diciéndolo y fortaleciéndolo, porque muchas veces la empresa se confunde, hace algo así, cree que hizo un programa de outdoor training, por decirte algo, y entonces saca la conclusión de que esa metodología no funciona porque no generó cambios, ¿verdad? Y eso es una cuestión ética en nuestra profesión que tiene que estar presente. Entonces, por supuesto, la gente no va a valorar la recreación, la gente va a valorar lo que pasa a raíz de eso, Ah, que es llegar y sentirme bien y sentirme a gusto en mi lugar de trabajo, sentir que estoy creciendo, sentir que tengo apoyo de mis jefes. Eso es lo que realmente se valora al final, ¿verdad? Eso de ir a divertirnos un rato y después volver y tener todos los mismos problemas de siempre, ¿a quién le gusta? Por supuesto que ninguno nos hace gracia, al contrario, ni a la empresa, porque la empresa está invirtiendo, perdiendo el tiempo para algo que después nos sirvió. Hay que tener mucho cuidado con eso. claro, sí, coincido con tu apreciación porque justamente el sondeo dice cuáles de estos factores crees que ayuda de forma positiva diariamente en tu rendimiento laboral. Y recreación empresarial, digamos, una cosa es recreación empresarial solamente por recrearse y otra cosa es algo estructurado y que tiene que ver con la empresa, ¿no? Acompañado
con un programa, digamos, una metodología, ¿no? Y por eso, tal vez, digamos, la recreación empresarial ya llevada a otra instancia, digamos, de programático, ¿no? Eso sí beneficiaría a lo que sería el ambiente laboral. Exacto, exacto, exacto. A ver, a la empresa no vamos a recrearnos, a la empresa vamos a producir, a generar valor, por eso es una empresa, ¿verdad? Tenemos otros espacios donde vamos a recrearnos, o sea, la recreación tiene que ser utilizada en la empresa para su fin, ¿sí? O sea, tipo, entonces el objetivo es lo que tiene que estar claro. Podemos generar programas de recreación, llamémosle así, en realidad nosotros lo llamamos aprendizaje experiencial, ¿verdad? Porque es mucho más que eso, pero usamos la recreación como componente de esos programas para mejorar el día a día, para mejorar el clima, para ser más productivos, para mejorar las relaciones entre nosotros, para mejorar las relaciones con nuestros jefes, para desarrollarnos a nivel personal y profesional. El objetivo es lo que importa. La recreación puede ser un medio más para generar un proceso de desarrollo. Pero qué bueno esto porque me parece súper ilustrativo, siendo Qué la bueno, respuesta de la gente, ¿verdad? Tal qué cual. bueno. También te quería consultar porque justamente en esta etapa hubo muchas empresas, digamos, la mayoría de las empresas abordaron un proceso de digitalización o aceleraron lo que ya venían trabajando. Y ahí también ustedes trabajan en el cambio como proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, darle una herramienta, porque generalmente ante los cambios hay gente que es más, digamos, afín, los toma más rápidamente y hay otros que son más resistentes, ¿no? Exacto, sí, esta digitalización está súper acelerada, es un cambio más, digamos, una consecuencia, pero bueno, acompaña todos estos procesos de cambio y está muy asociado a lo que decíamos antes. Nosotros lo enfocamos, bueno, primero trabajando con, o sea, no primero, pero como en ambos frentes, trabajando con los colaboradores, con quienes están más expuestos a esta situación, ¿verdad?, de cambio, para entender los procesos de cambio. Si yo entiendo un proceso de cambio, ¿puedo cambiar más rápido, mejor? No, todavía no, pero estoy más cerca de hacerlo, ¿sí? Porque entiendo lo que me está pasando, entiendo qué implica un proceso de cambio, puedo situarme en algún lugar del proceso, dónde estoy hoy en relación a esto que estamos viviendo. O sea, entonces tengo muchas más distinciones, incluso para tener más paciencia, ¿verdad? Como decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que me está pasando, entonces ahora puedo responder de otra forma. Y por otro lado, como te decía antes, Horacio, la persona que está acompañando ese proceso, que está dirigiendo eso, que está generando ese transitar, tiene que estar preparada para sostener y para llevar no solo su propio proceso de cambio, porque evidentemente está involucrado, sino el del equipo, que lo hace más complicado todavía, ¿no? Claro, totalmente. Virginia, estamos llegando al final del programa. Realmente te agradecemos el compartir este espacio con nosotros, pero siempre preguntamos a nuestros invitados cuál es su perspectiva sobre la actividad hacia el futuro o algún mensaje que le quieras transmitir a la audiencia o a las empresas que, digamos, están abocadas en estos procesos que tienen que ver muchas veces con mejorar el ambiente laboral y las competencias de su plantel. Bueno, nosotros tenemos un desafío claro que es a nivel nuestro, digamos, poder generar aprendizajes virtuales de impacto, ¿verdad? O sea, poder tomar esto que nos está pasando hoy y las posibilidades que tenemos hoy para ver cómo podemos seguir evolucionando. Y ese enfoque que nosotros hemos tomado deberíamos tenerlo siempre en todas las empresas. Si en mi empresa me pasó que tuve que despedir gente, que me fue muy mal, que tenemos muchos problemas, pensar que hay empresas que no les pasó esto y que vivieron la misma pandemia y que han crecido muchísimo en este tiempo. Entonces, evidentemente eso me tiene que dar esperanza en cierta forma de que hay otra forma de mirar y que hay otra forma de encarar y que yo puedo aprender, ¿verdad? Desde la realidad en la que me toque, puedo tomar lo que este cambio me está proponiendo hoy, o puedo quedarme luchando con eso, ¿verdad? Claro. Y evidentemente son dos caminos y el que tenemos que tomar es ver, bueno, con lo que tengo hoy, cómo puedo seguir evolucionando y creciendo. A veces es más fácil de verlo, a veces es más difícil, creo que nos tenemos que tener un poco de paciencia. Yo te decía al principio, Horacio, mira, sinceramente a nosotros nos costó muchísimo, o sea, no quiere decir que sea fácil por más decisiones que tengamos, pero sí que nosotros podemos elegir la respuesta y elegir la forma en cómo vamos a ver esto.
Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por compartir este espacio con nosotros. Bueno, esperamos contar contigo en algún otro momento en el futuro. Así que muchas gracias. A vos, Horacio, mil gracias por la invitación. Me encantó conversar sobre estos temas que siempre me gustan, así que buenísimo. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Sí, igualmente, realmente son, digamos, son temas que motivan también, ¿no? Porque llevan a la acción y al cambio. Así que, bueno, muchísimas gracias. Virginia Cabrera, directora de Arapayá, ha compartido este espacio con nosotros. Buenas tardes.